Estimados televidentes, muy buenas noches y bienvenidos Tras las Huellas del Dinero, un programa en el cual pretendemos seguir en la pista al presupuesto del gobierno federal que de una u otra manera sale del bolsillo de nosotros los contribuyentes, quienes tenemos todo el derecho a que el gobierno gaste con toda honestidad y con toda eficacia. El día de hoy nos acompaña Santos Mercado, doctor en Economía, presidente de la Unión Nacional de Contribuyentes Atlas y profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, para hablar de un tema de suma importancia, que tiene que ver no solamente con el presupuesto del gobierno federal y con una fórmula para que éste gaste mejor, sino prácticamente con el futuro del país, porque es precisamente el tema de la educación. Santos, me da mucho gusto recibirte en este programa, bienvenido, para hablar del que es tu tema, porque yo creo que si alguien en México conoce el tema del bono educativo, ese eres tú. Y la pregunta es, ¿por qué el bono educativo daría como resultado un mejor, tal vez más honesto, tal vez más eficaz gasto del gobierno en ese renglón tan importante como es la educación? Muchas gracias, Arturo. Pues muchas gracias por invitarme aquí con tus televidentes. Efectivamente, el bono educativo es una gran propuesta que ya se ha aprobado en diversas partes, en Estados Unidos, en Suecia, en España. Se ha estado impulsando porque realmente se ve que da muy buenos resultados. En primer lugar, lo que hay que comprender es por qué cuando se establece un sistema de subsidio como el que tenemos en México y como el que existe en muchas partes de otros países, ¿por qué es que echa a perder los sistemas educativos? ¿Cuál es el sistema de financiamiento que adoptan los gobiernos? Normalmente el que tenemos ahorita, por ejemplo, en México, en materia de educación pública. Exactamente. Lo que hace el gobierno es recabar impuestos y lo que hace es distribuirlos a cada una de las escuelas. Es decir, las escuelas reciben su dotación, reciben su presupuesto cada año, ya sin ningún riesgo, porque ese dinero es seguro y es para que no le cobren nada a los estudiantes. A ver, Santos, perdón, que ese dinero sea seguro quiere decir que las escuelas públicas, hagan lo que hagan, tienen el presupuesto asegurado. Un presupuesto que sale del bolsillo de nosotros los contribuyentes. Lo que el gobierno está haciendo, para decirlo muy claramente, es subsidiar la educación por el lado de la oferta, dándole el dinero al que ofrece educación, que en este caso es la escuela pública, lo cual no quiere decir, esto es muy importante, señores televidentes, que la educación pública realmente sea gratuita, porque una cosa es que el alumno o los padres del alumno que va a la escuela pública no pague, por ejemplo, la colegiatura, y otra cosa que verdaderamente sea gratuita. Aquí el problema, Santos, es que alguien termina pagando esto. Pero entonces, ese es el sistema actual. El gobierno le quita a los contribuyentes y le entrega ese dinero directamente a la escuela pública. Está subsidiando la oferta educativa. Mi conjetura es que eso es lo que echa a perder a las escuelas. Cuando tiene ese dinero seguro, cuando los profesores ya tenemos el dinero, el salario, el ingreso seguro cada mes, llueve, truene o relampaguee, mira, lo que pasa es que el mismo profesor empieza a perder el interés por mejorar sus servicios hacia los estudiantes. Y no solo eso, las escuelas se te hacen carísimas. Mira, se habla de educación gratuita, pero has de saber que, por ejemplo, en la UNAM, por ejemplo, se recibe algo así como 14.500 millones de pesos. Si tú haces la cuenta de cuánto representa eso por alumno al mes, vas a encontrar una cifra cercana a los 10,000 pesos mensuales por alumno. ¿Dónde están los gratuitos? Realmente son caros. Y además, 10,000 pesos mensuales de colegiatura por alumno es más o menos la colegiatura que están cobrando las universidades privadas. Por ahí andan, alrededor de los 10,000 pesos. Hay incluso universidades privadas que te cobrarían la mitad que eso, lo cual quiere decir que realmente sale cara. Y si tú haces la cuenta de cuánto cuesta formar a un alumno ya con su título en la mano, va a resultar que cifras millonarias. Casi podrías decir que te saldría más barato mandarlo a Harvard, a una universidad cara de Estados Unidos, que haberlo formado en una universidad pública de México. Ese es el problema de que el sistema se hace costoso, porque los recursos no se gastan adecuadamente. Hay mucho despilfarro, no hay incentivos para usar bien los recursos. Entonces, ¿cuál es la propuesta en eso? Por eso es muy importante tu programa, porque si la ruta sigue siendo
del gobierno hacia las escuelas, nunca vas a mejorar el sistema educativo. Es más, mientras más dinero les des, peor se hace la escuela. ¿Sí? Entonces, la propuesta del bono educativo consiste en que el gobierno, con esos recursos, con esos mismos, sin aumentar y sin disminuir, se generen bonos educativos para que se le dé al alumno, no ya a la escuela. ¿Sí? Hay que comprender muy bien lo que quiere decir el bono educativo, que son 4 cosas. Primero, evitar que el gobierno le dé dinero directo a las escuelas. Primer punto, eso es muy importante. El segundo punto es, ese dinero se reparte en bonos para que se le dé a cada uno de los alumnos y ellos con mano propia vayan y paguen su colegiatura en la escuela pública que prefieran. Es decir, el bono educativo sería una especie, por ejemplo, para que nuestros televidentes lo entiendan, de un vale de gasolina. Es decir, en tu trabajo te dan vales que solamente puedes cambiar por gasolina, solamente puedes cambiar por víveres en determinadas tiendas de autoservicio. El bono educativo es un vale que hace las veces de dinero con el cual el padre de familia o el muchacho tiene, y esto es muy importante, Santos, la libertad de elegir a qué escuela va a ir. Le estás, en vez de dándole el dinero a la escuela pública, se lo estás dando directamente al alumno. Y hay una cosa muy importante porque tal vez más de un televidente ya se está cuestionando. Con este esquema, el Estado no renuncia a esa responsabilidad que tiene de garantizar la educación. No renuncia. Simple y sencillamente estamos canalizando los recursos de una manera, creo yo, más transparente y mucho más eficaz. Ese sería el segundo punto. No solo no renuncia, sino cumple adecuadamente su función, porque la idea es ayudar al estudiante, no a la burocracia que dice que va a educar. Sí. Entonces, de esta manera, estás transformando al estudiante en un juez que está calificando a la escuela si le está dando un buen servicio. Pero además, es importante que el alumno tenga el poder de cambiarse de escuela si ve que no recibe el servicio adecuado. Eso lo que va a hacer, Arturo, es que la escuela se preocupe por el alumno. Ahorita las escuelas no se preocupan. Por eso tú ves una deserción demencial. ¿Sí? De cada 100 alumnos, en la UNAM, más o menos el 90% abandona la escuela. En otras instituciones hay incluso cifras peores. ¿Por qué? Porque a la escuela realmente no le interesa que el alumno termine sus estudios, porque no tiene beneficios de él, obtiene beneficios del gobierno. Mientras quede bien con el gobierno, pues sigue haciendo como que educa a la gente. Claro, con el sistema actual el patrón es el gobierno, cuando el patrón debería de ser el alumno, los padres del alumno, con la libertad de elegir, y esto es muy importante, la libertad de elegir a qué escuela van a inscribir a su muchacho. Porque hay una cosa interesante, Santos, al final de cuentas, la escuela pública lo es por el simple hecho de que recibe directamente dinero del gobierno. Esa es la gran diferencia, y yo diría que la única entre una escuela pública y una escuela privada. Ahora, las consecuencias, evidentemente, son garrafales para la escuela pública porque no existe ese incentivo real de hacer las cosas mejores para ganarse a los alumnos, quienes con el bono educativo tendrían, vamos a decirlo muy claramente, el poder de elegir, me voy a esta o me voy a aquella. Cierto. Además, déjame decirte el tercer punto, que es lo que incluye. Para que el bono educativo funcione, el gobierno le tiene que dar autonomía a la escuela para que esos bonos los transforme en dinero en el banco de su preferencia, y la escuela determina cuál va a ser el salario, cuál va a ser el gasto para innovar, para crecer, que ellos determinen cómo manejan su escuela. ¿Sí? Es decir, total autonomía para el manejo de recursos. Y cuarto punto, que es también muy importante, que la escuela tenga la libertad de elegir sus propios planes y programas. De tal manera que la escuela diga, si yo quiero mejorar, si quiero tener más alumnos, voy a mejorar en cuanto a la enseñanza del idioma inglés, voy a meter cultura empresarial, voy a tratar de hacerlos los mejores ingenieros, los mejores científicos. Es decir, de esa manera tiene incentivos porque empieza la escuela a competir. Claro,